En este video tutorial vamos a realizar una aplicación simple utilizando el código que habíamos generado en una de las cápsulas donde trabajamos una pequeña arquitectura de una Shiny App, pero para eso primero configuraremos nuestro directorio de trabajo al directorio donde habíamos guardado el script anterior. Para esto, si no estamos seguros o seguras en qué lugar estamos guardando nuestros archivos, podemos verificar aquí en la información de la consola en qué directorio por defecto estamos trabajando. Para cambiar esto, podemos ir a Go to Directory en los tres puntitos y localizar el directorio donde queremos trabajar, que en este caso particular será en el disco C, en la carpeta Shiny Apps, primera aplicación. Abrimos esa carpeta y en más vamos a generar la configuración de nuestro directorio de trabajo con Set as Working Directory. Una vez ahí, vamos a abrir el script de nuestra aplicación haciéndole clic directamente sobre el archivo. Y lo que tenemos es esto. Si corremos nuestra aplicación, se va a correr la librería Shiny y va a compilar nuestra UI con nuestro server. Y de momento solo tenemos un hola mundo, que fue lo que habíamos generado. Ahora bien, para poder trabajar de manera adecuada, utilizaremos un archivo. En este caso, yo tengo un archivo que se llama variables.csv, que es un archivo separado por comas y va a estar disponible para que lo descarguen y puedan usar el mismo archivo, pero también pueden utilizar alguna otra tabla con sus propios datos. Esta tabla considera un número de variables interesantes y lo que vamos a hacer de manera esta tabla tiene la siguiente información, pero básicamente esta tabla cuenta con información de latitud, longitud, profundidad, temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto en el agua para un conjunto de datos que tenemos acá. Lo que vamos a hacer primero es ordenar nuestro directorio. Crearemos una carpeta de nombre data donde colocaremos nuestro archivo .csv. Una vez configurado nuestro archivo, lo que haremos será volver a nuestra aplicación para poder generar la primera estructura. Lo primero que vamos a hacer es generar una estructura básica de la interfaz de usuario. Para esto, borraremos nuestro objeto, recordando siempre que las aplicaciones se componen de una UI, User Interface, y un server, que es una función que necesita inputs, outputs, y en este caso también va a depender de la sesión que se esté trabajando. Para esto, lo primero que vamos a hacer es documentar un poco más nuestro script. Entonces, nuestro script va a ser una aplicación simple de visualización de datos y va a disponer de una sección de librerías. Recuerden que el gato nos sirve para realizar comentarios que no afecten nuestra sección. Luego vamos a separar y vamos a describir nuestra UI y vamos a separar para identificar cada uno de nuestros elementos para que todo nuestro script quede siempre mucho más ordenado. Lo primero que haremos será agregar algunos elementos dentro de la interfaz de usuario. Para esto vamos a agregar un título y lo haremos con la función de Shiny que se llama TitlePanel, que nos permite agregar un título cualquiera. En este caso, nosotros agregaremos un título que será datos oceanográficos
y FOB. En este caso, esto es un crucero del año 2017 y eso nos va a permitir documentar adecuadamente esta información. Eso es lo primero que agregaremos. Si queremos revisar cómo esto va quedando, podemos utilizar Run App. Nos preguntará si queremos guardar la aplicación y compilará con los elementos que tengamos. En este caso ya tenemos un título que fue agregado con la función TitlePanel. Ahora, para agregar un nuevo elemento a nuestra interfaz, tenemos que separar con una coma y podemos pasar a escribir abajo. ¿Qué es lo que agregaremos ahora? ¿Qué es lo que vamos a agregar ahora? Añadiremos una barra lateral utilizando la función SidebarLayout y dentro de la función SidebarLayout lo que haremos será, siempre es importante crear un nuevo espacio para luego poder identificar dónde están anidados cada una de las funciones. Aquí dentro de SidebarLayout agregaremos la función SidebarPanel, donde de momento no pondremos nada, simplemente la agregaremos. Luego de SidebarPanel pondremos coma y agregaremos nuestro panel principal, también como función. Vamos a guardar nuestro script y vamos a correrlo. Y el resultado será el siguiente. Tenemos nuestro título incorporado a partir de la función TitlePanel y hemos diseñado una interfaz que tiene una barra lateral que se ve en color gris y luego tenemos un panel principal. Lo importante a destacar es que estamos utilizando el formato Fluid Page, que es una página que se va adaptando de acuerdo a los contenidos que tenemos en la aplicación. Podemos utilizar este tipo de formato de página web o podemos utilizar algunos de los otros, que veremos más adelante cuando entremos en la parte del uso de geodatos para aplicaciones web. Ahora que ya tenemos una parte de nuestra interfaz de usuario, donde documentaré aquí para que quede súper claro, diseño de página, esto es nuestro barra lateral y esto es nuestro panel principal. Esto simplemente por un tema de orden y documentación, exclusivamente por eso. Shiny tiene distintos componentes que pueden ser utilizados dentro de la aplicación y que nos permiten hacer funcionalidades o generar funcionalidades de acuerdo a widgets o utilidades que están preconfiguradas, ¿ya? En este caso nosotros vamos a agregar una utilidad que contempla un slider input, es decir, una barrita que se va moviendo. Ese slider input nosotros lo vamos a poner en nuestro sidebar panel. Para asegurar el orden, lo que haremos será apretar Enter dentro de nuestro sidebar panel para que todo lo que estemos escribiendo esté obviamente contenido dentro de la misma función y agregaremos la función slider input. Todos los inputs de Shiny van a componerse relativamente de los mismos elementos comunes. El primer elemento común es el input ID y es básicamente cómo vamos a llamar posteriormente en el servidor a esta entrada reactiva. En este momento acabamos de agregar nuestra primera entrada reactiva y a esta entrada le vamos a llamar beans, porque la utilizaremos sencillamente para construir beans para nuestro histograma que configuraremos en el server. El segundo elemento, que es importante, es el label, que es lo que el usuario o la usuaria va a ver como nombre para esta entrada. En este caso, sencillamente pondremos número de beans. Y luego, obviamente, cada input y cada widget reactivo que tengamos disponible en Shiny o que podamos configurar, como vamos a ver más adelante, va a tener distintas opciones que están asociadas al comportamiento natural de esa funcionalidad. Para esto, un argumento que tiene slider input corresponde a el valor mínimo en el que se va a mover el slider. En este caso, nosotros utilizaremos el valor 1, considerando que nuestros beans van a ser de esas características, digamos enteros. Luego tiene un valor máximo, que lo fijaremos en este caso en 50, y luego tiene el valor asignado por defecto. En este caso, nosotros utilizaremos el valor 30.
podemos ahora correr nuevamente. Guardamos nuestro script, damos Run Up y visualizamos lo que tenemos disponible. Hemos agregado nuestro primer elemento reactivo, que si se fijan, de momento no está haciendo nada, pero cumple con su funcionalidad, que es moverse de uno en uno hasta 50, que es los límites que nosotros le acabamos de fijar. Ahora, esa salida reactiva obviamente se va a tener que traducir en una funcionalidad dentro del servidor, pero lo primero que haremos será incorporar la salida reactiva donde queremos utilizar esta entrada. Para generar una salida reactiva, la verdad es que las funcionalidades son bastante intuitivas. Generalmente todas van acompañadas de un output. Si queremos un plot, plot output. Si queremos una tabla, table output, y así sucesivamente. Las salidas las pondremos en nuestro main panel. Y en el panel principal, que es lo que tenemos acá, lo que haremos será agregar un gráfico. Simplemente un gráfico para mostrar la utilidad. Y utilizaremos la función plot output. Al igual que las entradas reactivas, las salidas reactivas también tienen algunos parámetros básicos, pero el principal, para este caso particular, será su output ID, que es como lo llamaremos dentro de nuestro servidor. Y en este caso utilizaremos el nombre distplot. Es importante utilizar nombres que sean claros y nombres que nosotros podamos recordar posteriormente para llamar en el servidor. Una vez configurado esto, guardamos y damos correr para revisar que esto esté funcionando bien y no tengamos ningún problema. Tenemos nuestro input slider, que es el que va a condicionar los bins, y tenemos nuestro panel que de momento no está sacando nada, nuestro panel principal, debido a que no hemos configurado ninguna acción en el servidor. Es entonces ahora donde nos vamos a ir al servidor a configurar nuestros elementos. Lo primero que haremos será leer nuestra tabla de atributos, leer, digamos, la tabla de datos que tenemos depositada aquí en Data. Es importante, antes de partir, hacer la configuración que hicimos inicialmente de nuestro directorio de trabajo hacia la primera app, porque es así como luego, cuando montemos nuestra aplicación en otro servicio o la queramos correr, es como va a funcionar. Entonces, lo primero será leer tabla de datos. Y como esto es un archivo CSV, lo leeremos con la función readCSV. Recuerden que R es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces guardaremos, para que los cálculos se vayan ejecutando, toda nuestra información en un objeto de nombre tabla. Aquí lo relevante es poner un nombre, ojalá que sea claro, que sea intuitivo y adicionalmente que no se parezca a ningún nombre de nada particular. ¿A qué me refiero con esto? Es a no usar un nombre como por ejemplo table, considerando que tenemos una función que se llama table y eso puede generar problemas posteriores en cómo se va a interpretar cada línea de comando. Utilizaremos entonces tabla como función inicial y utilizaremos read.csv para leer nuestra tabla. Recuerden que podemos revisar los argumentos de cada una de nuestras funciones utilizando el signo de interrogación y poniendo el nombre de la función de interés. De esa forma nos va a aparecer en la sección de help cuál es o cuáles son los distintos argumentos necesarios para hacer uso de la función. En este caso, lo que nosotros necesitamos es indicar dónde está el archivo que queremos leer y eso lo vamos a hacer utilizando nuestras comillas. Si sabemos el nombre o la ruta exacta del archivo, como es el caso, podemos sencillamente escribir nuestra ruta de la siguiente forma: data variables.csv. En este caso escribimos el nombre de la carpeta, considerando que estamos en el directorio primera app, slash, siempre es importante el slash en esta dirección. Si estamos en Windows, podemos utilizar el slash en esa dirección o 2 backslash, de esta forma. Pero aquí mejor utilizar un slash común y corriente. Y el nombre del archivo, como les decía, con su extensión. Es importante que tenga la extensión para que pueda ser leído
adecuadamente. Si no necesariamente sabemos de memoria la ruta o tenemos varias carpetas dentro del directorio de la aplicación, podemos abrir comillas y utilizar el botón de tabulador. Al apretar el tabulador nos aparecerán las opciones de las carpetas disponibles en el directorio de trabajo. Podemos apretar el tabulador y en este caso solo tenemos un archivo, por lo tanto lo va a seleccionar por defecto. El otro argumento relevante es utilizar el header igual true. Esto va a leer nuestra tabla. Podemos probar esta función, digamos siempre que estemos en el directorio, corriendo la línea. Si no estamos posicionados en el directorio correcto, lo más probable es que esto arroje un error. Pero es importante asegurarse siempre de estar en el directorio de la aplicación y que estemos respetando las subcarpetas que correspondan. Entonces, si vemos acá, se lee nuestra tabla, podemos apretar el botón y revisar la información. Por lo tanto, tenemos todo en regla y todo está funcionando de manera correcta. Con esto leímos la tabla y el servidor entiende que tiene que hacer algo y almacenar esta información. Ahora, el paso siguiente es poder renderizar o llevar desde nuestro servidor hacia la interfaz de usuario el gráfico que deseamos generar. Para esto haremos primero un modelo muy generalizado mostrando la distribución solo de una variable, que en este caso será la temperatura superficial o la temperatura de nuestros datos. Para esto escribiremos aquí renderizando gráfico y aquí haremos uso de nuestros dos elementos en la interfaz de usuario, de nuestro input ID y de nuestro output ID. Para renderizar cualquier salida reactiva dentro de Shiny tenemos que utilizar la siguiente nomenclatura: output, signo pesos, y tenemos que indicar el nombre de la salida reactiva que queremos renderizar. En este caso, output displot. ¿Por qué output displot? Porque así se llama nuestra salida gráfica. Por eso es importante siempre recordar el nombre de nuestros elementos reactivos. Ahora bien, tenemos que darle una salida, output displot, como un objeto y vamos a utilizar una función de render. Todo lo que nosotros hagamos en Shiny lo vamos a trasladar al servidor a través de una función de renderizado. En este caso, como ustedes saben, R es bastante intuitivo en general, por lo tanto la función para el renderizado de gráficos se llama renderPlot. Y en renderPlot nosotros tenemos que incorporar todo lo que nos va a permitir generar nuestro gráfico. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primero, dentro de nuestro paréntesis normal, vamos a abrir unas llaves y vamos a apretar Enter para escribir todo el renderizado dentro de nuestro gráfico. Vamos a hacer primero un objeto. Vamos a generar objeto reactivo. Y ese objeto reactivo va a ser primero la variable de interés que vamos a trabajar, que como dijimos, para este caso, va a ser sencillamente la temperatura. Entonces, de nuestra tabla, vamos a seleccionar la columna temperatura. Ahora crearemos este objeto reactivo llamado beans, donde simplemente utilizaremos primero una función de secuencia. La secuencia nos permitirá crear un valor o una secuencia, como dice su nombre, desde un número mínimo hasta un número máximo, ¿ya? Esa será un poco la idea detrás de esto. Ahora, dentro de la función de secuencia tenemos que definir cuál va a ser nuestro primer valor y para eso nosotros utilizaremos la función min para obtener el valor mínimo de nuestro objeto X, que es el que se va a crear justo inmediatamente antes que nuestros beans. Si nosotros utilizamos la función min, yo voy a crear el objeto X, dado que estoy en el directorio correcto y ya leí la tabla. Voy a correr primero esta línea utilizando control enter y ya tengo de mi objeto X todos los valores que van desde 1 a 13.165 con valores de 16, 16,8, etc. Si yo solamente hago min de X, voy a obtener NA. NA es básicamente no tener valores.
En este caso nosotros sabemos que tenemos valores, entonces ¿cuál es el problema? Es que tenemos que utilizar la función min de x, pero con el argumento na.rm igual true. Esto va a permitir que si hay alguna fila que no tenga datos, se la va a saltar y va a calcular correctamente el estadístico que estamos pidiendo. En este caso el mínimo sería S. Pero como aquí va, digamos, el valor puede ir variando, vamos a utilizar pero como esto puede ir variando, lo que vamos a hacer es utilizar la secuencia con el valor de mínimo y vamos a agregar el argumento NARM igual true. Ese va a ser nuestro primer valor. Ahora, nuestro segundo valor tiene que ser el valor máximo de nuestro objeto X con lo mismo na.rm igual true. Y lo que vamos a indicar ahora, nos salimos, tenemos que fijarnos, nos salimos del paréntesis del mínimo, escribimos la función del máximo separado por una coma, nos salimos de ahí y vamos a agregar un tercer argumento que es indicarle la longitud de nuestra secuencia, porque si hacemos una secuencia y no indicamos la longitud, va a tomar una decisión por defecto. Aquí el argumento para controlar la longitud de la secuencia es length_out y esa longitud que va a controlar nuestra secuencia, nosotros la vamos a utilizar de nuestro input reactivo, es decir, vamos a tomar en consideración la decisión del usuario o la usuaria que esté operando nuestra aplicación. ¿Cómo consideramos eso o cómo empleamos un input reactivo? Con la siguiente nomenclatura: input, y tenemos que poner el nombre de ese input, que en este caso nuestro input se llama beans. Input beans, y para asegurarnos una consistencia correcta le vamos a poner 1. Si el usuario elige el valor 30, que es el que sale por defecto, por ejemplo, va a ser el número de beans 31 y por tanto la secuencia de esta secuencia va a ser 31 beans y así sucesivamente. Ahora que hemos configurado eso, lo que haremos será renderizar nuestro gráfico. Y para eso simplemente utilizaremos una función nativa para hacer un histograma que se denomina hist, donde lo que graficaremos será nuestro objeto X, que es nuestra variable de temperatura. Indicaremos el argumento breaks, que nos da el número de quiebres que queremos, y aquí usaremos el objeto beans creado con anterioridad. Luego de agregar los beans o los breaks, lo que haremos será agregar un color simplemente con el argumento col, y usaremos dark gray como un color por defecto que vendría a ser un gris. Indicaremos con el argumento border que queremos que los bordes sean de color blanco, y le agregaremos también un título main que será histograma de temperatura en grados Celsius. Con nuestro script guardado, lo que procederemos a hacer es correr nuestra aplicación y evaluar el resultado. Ahora lo que tenemos es la salida de nuestro histograma, y si modificamos el input de beans, nuestro gráfico se modifica de forma reactiva.